cordial saludo. Humanos Excepcionales es una obra en la cual se recopilan 50 biografías de seres humanos que dejaron una huella y que transformaron la civilización humana a través de sus gestas. En la lectura de esta obra te podrás dar cuenta de los aspectos psicológicos, las preocupaciones de estos seres excepcionales que han contribuido sin duda alguna a que este sea un mejor lugar para vivir. Para adquirirla, la información la puedes obtener en la página web www.urielescobar.com.co o los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo por darle los agradecimientos a las personas que nos han seguido a lo largo de esta serie de programas que ya estamos a punto de completar 4 años de estar siendo emitidos todos los jueves a las 8 de la noche. Siempre tratamos temas que tienen que ver con la salud mental de la persona, de la familia y de la sociedad en general. Temas de actualidad, y en eso nos hemos caracterizado siempre. Y tratamos de hacer un programa que dé información suficiente a las personas, pero adicionalmente tratamos de invitar a expertos en los temas que nosotros tocamos. En el programa del día de hoy lo hemos denominado estigma, duelo y sufrimiento. Y vamos a hablar con respecto a estrategias que se puede utilizar el individuo, la familia, para afrontar y superar la COVID-19. Y tenemos expertos en este tema. Cuando una persona se ve enfrentada a la enfermedad de la COVID-19, se genera una cantidad de reacciones desde el punto de vista psicológico y emocional. Pero también estas reacciones se generan en la comunidad en general. Ya se han hecho bastantes estudios que nosotros hemos tenido la oportunidad de presentar en programas anteriores, los resultados de estudios que se han hecho en nuestro país con respecto al grado de afectación desde el punto de vista psicológico y emocional que tienen las personas que padecen la enfermedad, pero también la población en general. Porque lo que se ha encontrado, el estudio de Profamilia, de ICESI, del Instituto del Sistema Nervioso, es que precisamente todas las personas de una u otra manera tenemos un grado de afectación. Bien, pero la persona que padece la enfermedad tiene encima, digamos así, lo que nosotros hemos denominado el estigma, que es la discriminación que sufren estas personas. Pero también nosotros hemos visto que las personas que están cercanas, los cuidadores, en este caso el personal de salud, también han sido sometidos a mucho estigma. Y de hecho ha habido muchos comunicados de los colegios médicos que precisamente hablan con respecto a esto, ¿no? El estigma que estamos sufriendo nosotros como trabajadores de la salud. Cuando una persona tiene la enfermedad, se ve enfrentado primero pues al médico general, a los cuidados, cuando las personas muchas veces no se complican. Pero hay un grupo de médicos, hay un grupo de colegas sobre los cuales podría decirse que recae gran parte del peso de la enfermedad y que también están sometidos a toda una serie de estigma y a toda una serie de discriminaciones. Hoy vamos a hablar con respecto a las experiencias de personas que yo diría que no solamente están en primera línea, sino que están allí directamente trabajando con las personas que padecen la enfermedad.
pues todos sabemos de una manera muy general que una persona con COVID, lo que se afecta de una manera más grave es su sistema respiratorio. Hoy vamos a hablar con respecto a cuál es esa experiencia que tienen dos expertos en el sistema respiratorio, dos neumólogos de la ciudad de Pasto. Quiero dar un saludo a todas las personas de Pasto que nos están viendo en este momento. Es una ciudad, Claudia y José, que quiero muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones. La última fue en noviembre del año anterior, que estuve hablando, que me invitaron los hermanos San Juan de Dios. Pero también les cuento que ahora a principios de octubre voy a tener, desafortunadamente no puedo ir a degustar el cuy, pero voy a tener la oportunidad de tener un seminario que me han invitado, un seminario virtual. Yo los quiero muchísimo a mis amigos de allá de Pasto que en este momento nos están siguiendo. Bien, entonces vamos a hablar con dos expertos en el tema de lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, porque como médicos esa es su especialidad. Y comienzo con Claudia Lucía Mier Iñiguez. Ella es médica, especialista en neumología. Se formó en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre en Brasil y actualmente trabaja en Pasto en el Centro de Enfermedades Respiratorias CERMI. Claudia Lucía, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola, Uriel, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Para mí es un honor estar participando en el programa y contar un poquito sobre nuestras experiencias del día a día, ya que somos personas que estamos, como tú bien lo dijiste, en primera línea, por así decirlo, en el tratamiento de esta pandemia. Me alegra mucho que conozcas nuestra ciudad, que conozcas nuestra cultura. Será siempre bienvenido aquí a Pasto a conocer un poquito más cada vez que tú puedas venir y participar también con nosotros de esta experiencia y de nuestra linda cultura. Gracias, Claudia Lucía. Por allí estaré. Nuestro otro invitado es José Ezequiel Mier Osejo. Es una persona muy reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también es reconocida a nivel internacional. Él es médico, especialista en neumología, además es neumopediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Universidad Autónoma de México. También trabaja actualmente en el Centro de Enfermedades Respiratorias CERMI. El doctor José Ezequiel es muy reconocido, que ha tenido estudios en lo que tiene que ver con las enfermedades pulmonares, especialmente la psicosis pulmonar, conocida por el humo de leña, además por los gases, digamos, del volcán Caleras. Es una persona, reitero, que tiene mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional, ha sido director del Hospital de Hospital, además del Tribunal de Ética Médica de Pasto. Para mí es un verdadero honor que José, que estés aquí con nosotros y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias, Uriel, muy amable el habernos invitado a este programa y mostrar nuestras experiencias, sobre todo en esta pandemia que nos está diezmando. En Nariño, por ejemplo, en un principio nosotros pensábamos que no nos iba a llegar esta enfermedad, pero por las cercanías a nuestros vecinos en Ecuador pasó allá. Un agradecimiento también a las personas que nos están viendo y la invitación a este prestigioso programa. Muchas gracias y vamos a ver nuestras experiencias, nuestras formas de llegar al paciente y el paciente con nosotros. Bien, comencemos. Vamos a tocar temas que tienen que ver primero con las reacciones de las personas, las reacciones de la familia, y en la segunda parte del programa una serie de recomendaciones que ustedes van a dar como expertos para el afrontamiento
tratamiento de esta situación. Lo primero que quiero plantear, Claudia, es lo siguiente. Perdón, no los escucho bien. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es la reacción que presenta una persona cuando se le informa que padece la enfermedad de la COVID? Es algo muy complejo desde el punto de vista de las reacciones que se presentan desde el punto de vista emocional. Es bastante difícil cuando a alguien se le dice que padece la enfermedad, porque inmediatamente lo asocian con la letalidad que tiene con ir a cuidados intensivos, la intubación, en fin, toda una cantidad de situaciones. Y comenzamos, Claudia, que nos comentes cuál es esa experiencia que tú tienes, Claudia, cuando afortunadamente como médica te toca decirle a una persona, usted en este momento 19. Bueno, Uriel, realmente como tú dices, es un torbellino de emociones. Entonces, yo creo que de los primeros sentimientos que se tiene es el miedo. El miedo es como el mayor sentimiento que presenta una persona al recibir el diagnóstico. El miedo a diferentes cosas, realmente. La estigmatización de una persona con COVID. Entonces empieza el rechazo, empieza el miedo al aislamiento, el miedo a morir, el miedo a asistir a un hospital y recibir atención médica. Recordemos que en los últimos tiempos pues tenemos unos mitos, por decirlo así, que son: si voy al hospital me muero o en el hospital me matan. Eso no sucedía anteriormente y eso se ha venido presentando mucho en esta pandemia. Entonces, yo quiero hacer como un hincapié para que las personas tengan un poquito más de conciencia y la verdad tengan como la certeza que el hospital es el único lugar que nos va a brindar todas las herramientas de soporte que necesitemos cuando no podamos estar en casa. Me refiero a qué, al soporte ventilatorio, me refiero a si necesita una unidad de cuidados intensivos, si necesita una serie de exámenes un poco más especializados o tratamientos más especializados. Entonces los pacientes tienen ese miedo por la estigmatización que se ha presentado de los médicos, del personal en general y de los hospitales. Otro sentimiento que se presenta mucho es la culpa. ¿Dónde me contagié? ¿Por qué no me cuidé? ¿Dónde no utilicé la máscara? ¿Por qué no me lavé las manos? Entonces son un montón de acciones y de sentimientos, de preguntas que a veces conllevan a otros estados de ánimos un poco más depresivos. La impotencia también es otro sentimiento que tenemos muy presente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi familia? Y ahora que yo tengo COVID, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me aíslo? ¿Cómo protejo a mi familia? Entonces yo creo que esas son como las pautas más importantes que tenemos de una persona que está recibiendo el diagnóstico. Y muchas personas también tienen la negación. Entonces, ¿qué pasa con la negación? Es, no, doctor, pero yo me cuidé, pero yo no salgo de mi casa, pero no sé cómo me contagié. Entonces, realmente eso me preocupa porque muchas veces, pues obviamente en nuestro medio no sabemos quién es portador, quién es sintomático, quién es asintomático. Entonces, obviamente el contagio o el acercamiento puede ser mucho mayor. La familia involucrada realmente también tiene una serie de sentimientos y una serie de preguntas. Recordemos que los pacientes no están solos. Siempre está con un familiar, generalmente la persona que convive con ellos, que es como lo más importante. Entonces, yo creo que esos son los sentimientos que más han aflorado en nuestras consultas cuando les decimos, bueno, según su radiografía o según la prueba que le hicimos o según estos exámenes, usted tiene COVID-19. Bueno, muchas gracias, Claudia. Hemos tenido, aquí me han estado informando
muchas personas que están conectados, que ha habido como dificultades, ha habido como interferencia aquí en la comunicación de parte mía. Me está diciendo el productor del programa que ya se ha ido corrigiendo. Yo espero que se corrija, pero a Claudia te hemos escuchado perfectamente, y hay una serie de elementos que son importantes que tú has mencionado con respecto a las reacciones que tienen las personas cuando se les da esa noticia, ¿no? Pero no solamente las personas, sino también sus familiares. Me gustaría que nos compartieras tu experiencia, José. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes en este aspecto? Bueno, la experiencia mía la veo en dos dilemas. Uno, el dilema de como médico avisarle al paciente, y el dilema del paciente a ver cómo recibe esa noticia. Por ejemplo, les voy a comentar la experiencia que tuve esta mañana con un matrimonio. Llegó el paciente, dijo, tengo una gripita, con fiebre, huelo bien, tengo sabor, no tengo tos, no tengo dolor de cabeza. Eso quiere decir que, doctor, descartado el COVID. En ese momento le pedí una radiografía, llegó después con la radiografía, se sentaron los dos, veo la radiografía y exactamente era una radiografía calcada con parches esmerilados, bueno, calcada de COVID. Entonces me quedé yo un rato pensando cómo le voy a decir. El paciente le dije, mire, el problema es que parece que hay un COVID, primero porque no se le puede decir de una, y entonces cuando después le dije, mire, esto, hay los síntomas como son, hay unos que son más fuertes, hay otros que son menos fuertes, más leves, moderados y hay graves. En este caso, pues, tiene usted COVID. La esposa lo quedó viendo con un signo de admiración y le dijo, bueno, doctor, ahora, ¿qué hago yo con mi hija? Tenemos una casa y ¿cómo nos aislamos de él? ¿Dónde lo enviamos? Porque nos da miedo contagiarnos. Entonces, de ahí viene uno la explicación a decirle, mire, esta enfermedad es leve en, digamos, a números redondos, un 80%, el 15% es moderado y el 5% es grave. Y ahí viene el dilema más grande. Dice, ¿en qué porcentaje de esos estoy yo? Ahí es donde uno empieza a decirle, mire, usted no tiene comorbilidades, no tiene otras enfermedades, usted es joven y yo creo que nos va a ir bien. Le vamos a dar un tratamiento a la casa, se va a aislar en estas condiciones, pero la familiar, o sea, la esposa y ya diciendo, tengo una hija de 10 años, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo hago yo para que no contagiarme? Entonces ahí se le dice, mire, de acuerdo a los últimos lineamientos del ministerio, las personas que ya están cercanas a un caso de COVID, pues se los considera también como COVID. Entonces les tocaría hacer una cuarentena, unos 14 días encerrados los tres y no recibir visitas y estrictamente ya se les da todas las indicaciones que se pueden. Bien, afortunadamente me están informando acá que la comunicación ha mejorado, que pues por lo menos acá desde donde estoy, que ha mejorado la comunicación. Doy los agradecimientos porque las personas han estado informándonos con respecto a esto. Reitero, tanto Claudia como José se le ha escuchado perfecto. Bueno. Los agradecimientos a quienes en este momento nos están siguiendo. Heiler Lozano nos manda un saludo muy especial desde el Chocó.
Mónica Ramírez, nos dice que es una situación muy dolorosa porque ella en este momento está pasando, digamos, por la situación de la enfermedad, y de pronto me gustaría, antes de comenzar la otra inquietud del otro tema que vamos a tocar, que tiene que ver con respecto a las afectaciones que se produce a nivel físico de una manera muy general, por supuesto, a nivel pulmonar, me gustaría, Claudia, que tú le dieras a Mónica como algunas recomendaciones. Ella dice pues que se siente muy mal, se siente muy adolorida por el hecho de tener la enfermedad. ¿Qué le podemos nosotros recomendar a las personas cuando están en este trance? Bueno, Uriel, realmente sí es una enfermedad un poco complicada, como explicó ahorita mi padre. No a todas las personas les da los mismos síntomas y no todas las personas padecen de la misma manera. Entonces hay personas que tienen comorbilidades que les puede afectar un poco más, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, las personas que tienen diabetes, que son hipertensas, que son obesas, son personas que tienen un poco más de afectación en la parte física. De la parte respiratoria, no sé, el caso de la persona que tú me estás mencionando, no sé si ella tenga tos, si tenga falta de aire, si tenga cansancio, que son como los síntomas principales de la parte respiratoria, teniendo en cuenta que no son los únicos. ¿Qué pasa a nivel físico en la parte respiratoria? Pues vamos a tener primero el compromiso pulmonar, o sea, infiltrados algodonosos intersticiales que se ven en las radiografías o en las tomografías, que son pues, de la enfermedad. Podemos tener secuelas de esa enfermedad como atelectasias, fibrosis pulmonar, que ya son enfermedades un poco más complejas. Pueden tener infecciones asociadas al COVID, que realmente eso es lo que nos da la alta mortalidad. No es el virus en sí del coronavirus, sino las infecciones asociadas al coronavirus. Y en esto sí quiero hacer mucho hincapié para que las personas que sientan que la salud se va deteriorando a pesar de tener un cuadro leve de coronavirus, pues consulten al médico, asistan a un hospital para recibir de parte del personal médico todas las orientaciones y en caso de ser necesario recibir antibióticos o soporte un poco más avanzado. Tengo que recordarles también que en esta enfermedad los síntomas duran bastante tiempo a pesar de ya haber pasado ese periodo agudo de la infección. Entonces tenemos que el periodo agudo más importante son 14 días, pero a partir de esos 14 días tenemos síntomas que persisten. Los principales son la tos, la fatiga y el dolor corporal. Las personas que han tenido pérdida del olfato y pérdida del gusto también se recuperan, pero se recuperan a lo largo del tiempo. Entonces, quiero que las personas tengan un poquito de paciencia. A veces también pasa el periodo de infección y dicen, no me siento bien, todavía me siento mal, tengo falta de aire, no consigo realizar todas las actividades que realizo en mi vida diaria. Y pues realmente tenemos que ser un poquito pacientes para que la enfermedad termine su curso y que nos podamos recuperar de la mejor manera a nivel físico. Bueno, un cordial saludo les están enviando desde Pasto varias personas que los vamos a ir mencionando al final de esta primera parte, pero me gustaría antes de continuar, José, que nos respondieras la siguiente inquietud que nos plantea Diego Jurado. Él nos dice lo siguiente: una persona que ya tuvo la enfermedad, digamos que haya sido como asintomático, hay probabilidades de que tenga nuevamente la infección o de que comience a presentar los síntomas. Esto es algo que ha estado como muy en discusión. ¿Qué piensas tú como experto en este sentido, José? Bueno, el problema es que nos enfrentamos a un virus totalmente desconocido. Y más que desconocido, pues como se observa, unos dicen que fue por un animal, otros dicen que fue de laboratorio. En todo caso, esto no produce inmunidad como las otras enfermedades producidas por virus.
Por ejemplo, el que le dio sarampión o varicela no le vuelve a dar. El que le da coronavirus, el COVID-19, es un paciente que puede presentar un rebrote, digamos, y eso es lo que se vio en Italia, se vio en España y en otros países. Entonces, lo único que podemos hacer es no bajar la guardia, mantener todas las medidas de bioseguridad, los cuales son, como les digo, su mascarilla, su lavado de manos y sobre todo el distanciamiento. Pero en ningún momento se ha visto de que las personas que lo tuvieron nunca más lo vuelven a tener. El rebrote dicen que es unos que es más grave y otros menos grave porque el virus se está diciendo que está mutando. Unos que mutan hacia una parte más grave y otros que ya le disminuyó la capacidad de infectante. Bien, les envía un cordial saludo Juanita Rosales desde Pasto, de igual manera Claudia Bravo, que siempre nos ha seguido también desde Pasto, un cordial saludo, que ustedes son un orgullo para la tierra, para la región. Vamos a pasar a un segundo punto y me gustaría que comenzara Claudia, y es con respecto a lo siguiente. Ustedes son los expertos, los especialistas ahí en el tema. Cuando una persona está con la enfermedad, ¿cuáles son como los principales síntomas que presenta esta enfermedad? Con respecto a la pregunta anterior, ya me volvió otra vez a escribir Mónica y dice que realmente quien estuvo muy enfermo, digamos así, fue su padre y que estuvo realmente muy delicado. Entonces, ¿cuáles son como esos síntomas desde el punto de vista respiratorio que presentan las personas? ¿Y cuáles son, que yo pienso que es como lo más importante, ¿cierto? Los signos de alarma, porque habitualmente a uno le dicen, si usted presenta esto y otros síntomas, inmediatamente corra, digamos así. Entonces, ¿cuáles son como esos síntomas cardinales y cuál es la recomendación que le damos a las personas cuando comienza a experimentar estos síntomas? Adelante, Claudia. Bueno, los primeros o los principales síntomas que tenemos son tos, fiebre, falta de aire, cansancio, dolor en las articulaciones, pérdida del olfato, pérdida del gusto, y algunas personas cursan con enfermedad diarreica o con edema de articulaciones. Esos son como los principales síntomas que tenemos de esta enfermedad. ¿Cuándo tengo que consultar? Cuando la tos es persistente y comience con expectoración de diferente color, o sea, ya no es en los enfermos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, generalmente ellos tienen una producción de flemas crónica, pero la flema generalmente es blanca. ¿Qué pasa cuando cambia de color? Cuando empieza a volverse amarilla, cuando empieza a volverse verde, cuando es más espumosa, cuando es más digámoslo, un poco más compacta, más de sacar, la fiebre no cede a pesar del acetaminofén o el paracetamol que tomen. Entonces, esos son signos de alarma. ¿Qué pasa en la parte respiratoria? Cuando yo siento que realmente con un mínimo esfuerzo, ¿a qué me refiero con mínimo? Voy al baño y me canso, tomo una ducha y no puedo respirar, hago un movimiento simple y no, o sea, me canso mucho o empiezo a agitarme mucho y a sentir dolor en el pecho, esos ya son signos que nos tienen que alarmar para poder pensar, no estoy bien, no es un cuadro leve, tengo que consultar, tengo que buscar ayuda. Muchas personas utilizan lo que nosotros llamamos músculos accesorios. ¿Qué significa? Que la caja torácica, la parte del tórax principal, comienza a expandirse más rápido, digámoslo así, a tener movimientos respiratorios mucho más rápido y a utilizar también los músculos del cuello, que son otros músculos accesorios, que quiere decir que nuestro cuerpo no está oxigenando de la mejor manera. ¿Qué pasa en los niños? En los niños también tenemos que estar muy alerta cuando vemos que se hunden las costillitas, cuando empiezan a respirar, cuando empiezan a producir moco, flema,
cuando la nariz empieza con algo que nosotros llamamos aleteo nasal, que es que la mueven un poquito más rápido de lo normal, y vemos que tiene dificultad respiratoria. Las personas que se empiezan a colocar moradas, entonces labios morados, manos moradas, todas esas cosas son signos de alarma para nosotros consultar a un médico, un especialista. Si no tenemos un especialista, pues obviamente el médico general o el hospital más cercano que nos pueda brindar un soporte más avanzado, que nos pueda tomar los signos vitales, la saturación, todas esas cosas que son importantes y que realmente nos indican que ese cuadro que era leve puede evolucionar para un cuadro un poco más grave. Bien, las inquietudes son muchas y quiero darle la palabra a José, pero antes me gustaría, José, que resolvieras la siguiente inquietud que nos plantea un colega médico, el gerente acá de la institución. Pero antes de eso también saludos le envían desde Pasto Miguel Arteaga, Carolina Coral desde Túquerres, que un saludo muy cordial, que los admira mucho y que gracias por dar estos espacios, esta oportunidad, ¿no? Entonces, para que tú nos des las impresiones, porque yo pienso que esta es una pregunta muy clave, ¿no? Y es clave por lo siguiente, bueno, la experiencia que yo tengo, a mí me dijeron, bueno, la ivermectina es un medicamento que si usted se siente esos síntomas que nos está diciendo Claudia, usted se lo toma y eso le puede ayudar. Y llamé yo a la farmacia. No, está absolutamente agotada en Pereira, yo diría que en el eje cafetero y no sé si de pronto en Colombia. Pero entonces, José, yo quiero plantearte la pregunta de una manera textual y dice lo siguiente, esto lo plantea un médico, teniendo en cuenta que por el corto tiempo de la enfermedad y que no existen estudios concluyentes que permitan tener una fuerte evidencia médica, ¿qué tipo de medicamentos de uso médico se recomiendan para prevenir o disminuir el riesgo de desarrollar la forma severa de la enfermedad, especialmente la afectación pulmonar y, por supuesto, la carga viral? Se han hablado de varios medicamentos, mencionaba yo ivermectina, esteroides, hidroxicloroquina, y otros que aún sin tener suficiente evidencia sí han mostrado resultados preliminares positivos. ¿Qué podemos decir sobre esto, José, que es un tema que siempre a uno como médico le pregunta? Sí, a ver, Uriel, como es un virus prácticamente donde no se ha encontrado ninguna cura, digámoslo así. Se empezó primero con la hidroxicloroquina, que según los estudios de los chinos, pues dio resultado. Después se dio las afectaciones cardíacas y se lo retiró del mercado. E inclusive hubo en una revista muy conocida, Lancet, dijeron que la hidroxicloroquina no servía, pero en algunos hospitales y algunos médicos sí tuvieron unas buenas experiencias, por lo cual el artículo fue retirado, ¿no? Después de eso, los antirretrovirales que hemos tenido, pues ahorita tenemos el Remdesivir, que da buenos resultados, ¿no? Hablaba usted de la ivermectina, Uriel. La ivermectina, pues, ha sido un medicamento que fue primero un antiparasitario que lo utilizan tanto para parásitos externos como internos en el ganado. Y después sí ya llegó en gotas a nivel humano. Bueno, de acá les voy a contar anécdotas que han pasado con la ivermectina. Hay gente que va a comprar abonos, hay gente que va a comprar algunas cosas y en las almacenes agrícolas les regalan su frasquito de ivermectina. Según los estudios que tiene la ivermectina, hay que darla en dosis elevadas. Pero esas dosis elevadas, por ejemplo, personas que han puesto al ganado, se da cuenta si se le pone en forma subcutánea, a veces tumba al ganado de lo fuerte que es el medicamento. Y ese medicamento a dosis altas en el humano, pues sí trae muchos problemas.
Otro de los medicamentos personalmente que a nosotros nos ha dado buenos resultados, o a mí personalmente, es la nitazoxanida. La nitazoxanida también es un antiparasitario, pero tiene unas propiedades virales, antivirales. Se lo utilizó en H1N1 con muy buena experiencia, también en el SARS-CoV-1 y en el MERS de la enfermedad del Medio Oriente. Ahorita se están estudiando ya con el coronavirus, personalmente, buenos resultados, ¿no? De los otros medicamentos, por ejemplo, los corticoides, digamos la dexametasona, sirven sobre todo para disminuir la inflamación. Cuando hay bacterias asociadas al virus, los antibióticos, sobre todo los de amplio espectro, nos han servido. Pero decir que tenemos un tratamiento ya ideal, no lo hay. Recién sacaron un medicamento, dicen los de la Universidad de Pittsburgh, el A98 creo, que es un anticuerpo de baja molécula en la cual no se adhiere a los tejidos, y al no adherirse a los tejidos elimina el virus y no tiene efectos colaterales como los han tenido los otros medicamentos. Esperemos que ese medicamento nos llegue acá. Ya está en hámster y está en ratones con muy buenos resultados. Pero decir que haya un tratamiento y un protocolo, no lo hay. Ahí sí, como dicen en muchos países, uno habla como le va bien en la feria. Eso sería mi apoyo. Hola, un cordial saludo. Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz. La paz es el estado que debe prevalecer en la sociedad si nosotros queremos que haya desarrollo, que haya democracia, que haya igualdad, que haya preocupación por el otro. Las sociedades, la única manera de vencer los obstáculos, como por ejemplo las contingencias que estamos viviendo ahora, solo lo pueden lograr si entendemos que somos parte del colectivo, si entendemos que todos juntos podemos ayudar, podemos contribuir para solucionar las dificultades que se nos presentan, tanto a nivel de familia como a nivel global. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como individuo para ayudar a construir una paz en el mundo? Lo primero es estar en paz conmigo mismo, es perdonarme, es ser compasivo conmigo. En la medida en que soy compasivo conmigo, puedo dar esa compasión a mis semejantes y puedo dar esa compasión en la relación que establezco con los demás. La paz nace del interior del corazón humano y de allí se proyecta hacia la sociedad. ¡Feliz día!
Continuamos con nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Me han informado que nuevamente tuvimos algunas dificultades, pero yo espero que el Internet finalmente nos deje continuar con este programa que ha estado tan interesante y con tanta participación de todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Estamos en el día de hoy con este programa especial con Claudia Lucía Mier y con José Ezequiel Mier. Vamos a continuar entonces en la segunda parte. Quiero hablar con respecto a unas recomendaciones muy prácticas, pero antes quiero dar saludo a Amparo, que nos está viendo, a Patricia desde Cali, Carlos Mier, Magda, Marta Cecilia Gómez, Luz Amparo Vázquez, David, mi colega David Grisales, Gloria Restrepo, la doctora, la psicóloga, también a Susana Zambrano, muchas personas que nos siguen enviando saludos y dándole muchas felicitaciones por la manera como han expuesto el tema. Hay algunas otras inquietudes que voy a tocar al final del programa, pero me gustaría en esta segunda parte que habláramos sobre lo siguiente. Uno de los problemas que nosotros nos vemos enfrentados como médicos es a la familia. O sea, ¿cómo dar esa información a la familia? Ustedes saben que se presenta con bastante frecuencia en este momento cuando una persona llega, por ejemplo, a cuidados intensivos, pierde la posibilidad de que la familia se conecte, se comunique con ella. Algunas veces es por celular, en fin. Eso genera un monto de sufrimiento muy grande en la familia. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre esto. Pero antes de hablar sobre este tema, hay una que nos está siguiendo acá desde Chía que nos hace la siguiente pregunta. Me gustaría que me la respondieras, Claudia, y de una vez seguimos con las recomendaciones a la familia. Cuando una persona ha tenido COVID, ¿en cuánto tiempo uno puede tener contacto con ellos sin contagiarse? Bueno, Uriel, el periodo de ventana, digamos, son 14 días. Entonces, es lo que está recomendado en todas las guías. El aislamiento se debe realizar desde el primer día de síntomas hasta 14 días posteriores. Entonces, ese es el periodo de ventana para tener un buen aislamiento tanto de la familia cuanto de las personas cercanas. Obviamente, cada uno en su casa tiene que estar en la casa en un lugar bien ventilado. Las personas que van a convivir con esa persona tienen que utilizar máscaras, tienen que lavarse las manos, tienen que hacer desinfección del baño. Si solo tienen un baño o solo disponen de una ducha, tiene que hacerse la desinfección en el periodo agudo de esa enfermedad. A partir de los 14 días ya consideramos que es el periodo de cura y ya quedan solo los remanentes de la infección, entonces ya no es una persona, digámoslo así, contagiante. El otro tema que vamos a abordar, ¿cuáles son las recomendaciones que le damos a la familia? Podemos comenzar entonces con José y vamos a invertirlo ahora. Comencemos con José. Esas recomendaciones que le damos a la familia cuando un familiar se lo hospitalizan, está en cuidados intensivos. O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo dar uno como médico esas noticias que son tan difíciles, tan complicadas? ¿Cómo hacer con la familia? Bueno, el caso ya cuando en realidad se sale de las manos, va hacia a un hospital y allá en el hospital los médicos ven si lo llevan a cuidado intensivo o a cuidado intermedio. De aquí traigo acotación de un poema, de un poeta otorrino ecuatoriano, quien describió en esta forma la UCI. Dice, son álgidos lugares donde muerte y vida compiten, uno tras latido, respiración, conciencia, y el otro por flacidez, silencio, descomposición del cuerpo, en reciclaje eterno de agua y minerales. El llevar a una persona a cuidado intensivo
pues eso sí es muy duro para sus familiares. En primer lugar, porque está solo. En segundo lugar, porque no lo pueden visitar. El paciente, cuando no está intubado, sino está solamente ahí en cuidado intensivo, ellos dicen, me siento solo, me siento un ser que no sé si saldré o no saldré de aquí. Y la familia, esa es la esperanza, preguntando cómo sigue, cómo evoluciona, cómo va a salir, si va a salir o no va a salir. Y la parte más dura es cuando fallece. Y cuando fallece, pues prácticamente pasa de cuidado intensivo a la morgue y de la morgue de una vez a la incineración y los familiares casi no lo ven. Ese es la parte más dolorosa del familiar cuando se le dice que su paciente tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo. Eso creo que es lo más grave para la misma familia, ver su familiar que de allá en cuidado intensivo tiene digamos así, un 50% de salir y un 50% de no salir. Claudia, es una situación muy difícil para los familiares. Pues de acuerdo al último reporte que tengo aquí, este fue el reporte de ayer, han fallecido en el país 24.570 compatriotas. Una situación muy difícil, muy compleja. A mí me gustaría que abordáramos en esta última parte el tema de lo que tiene que ver con la pérdida de la familia. Ustedes como médicos, ¿qué recomendación le dan? Hay muchos médicos generales, también hay psicólogos que nos están viendo. ¿Qué hacer ante esa familia que está sufriendo, que está padeciendo tanto por la pérdida de su ser querido? Desde el punto de vista médico, digamos así, ¿cómo sería? No es fácil, pero ¿cómo sería, digamos, el abordaje para estas familias? ¿Y cuáles serían como las recomendaciones que ustedes le dan, tanto al personal sanitario como a las personas que han tenido pérdidas? Bueno, Uriel, como dice mi padre, es un escenario bastante grave, digámoslo así, cuando uno ya da la noticia que la persona tiene que ir a cuidados intensivos. Gracias a Dios ahora tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor esa pérdida. Yo creo que lo principal es que uno tenga claridad con el paciente y con la familia antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿A qué me refiero? A que como médicos nosotros tenemos que ser claros explicando todos los escenarios que pueden ocurrir dentro de la unidad de cuidados intensivos. Es decir, prepararlos tanto para una recuperación que puede tener un tiempo prolongado como para un deceso. Entonces yo creo que eso es muy importante, no perder la relación médico-paciente. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto que en todos los países, incluyendo aquí en Pasto, porque lo he vivido, hay muchos médicos que cuando los pacientes están intubados, obviamente, o están en prona o están en ventilación mecánica, pues obviamente no tienen cómo comunicarse y el médico es la única mano amiga, sea médico, sea jefe de enfermería, sea jefe de equipo, quien esté a cargo para dar la información a los familiares. Entonces yo creo que no nos cuesta nada realizar una llamada y decir, señor fulano de tal, su familiar se encuentra en las siguientes condiciones, de ayer para hoy evolucionó de la siguiente manera, o mire, tuvimos esta complicación, porque es que a eso me refiero con que uno tiene que ser claro y preparar a las personas y a la familia pues para un desenlace fatal. Entonces yo creo que ahora tenemos muchas más herramientas cuando el paciente no está intubado, solo está monitorizado, poder realizar una videollamada, entregar un mensaje de parte de los familiares. Yo creo que eso es lo más importante, que el paciente y la familia no se sientan solos, que el COVID-19 es una enfermedad para estar
acompañado. Entonces, la idea es sobrellevarlos juntos como familia, juntos en relación médico-paciente, juntos como equipo de unidad de cuidados intensivos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, tener una buena comunicación, entregar los mensajes. Por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia personal, tuvimos una paciente que recibió la llamada del intensivista en nuestra presencia y la señora, pues obviamente muy sentida, muy preocupada por lo que el médico le estaba informando, lo único que le pedía era que le mandara el mensaje para que él pudiera luchar y pudiera salir de la enfermedad. Entonces yo creo que esas pequeñas cosas marcan la diferencia para un paciente, para una familia, para sobrellevar ese duelo o esa pérdida o en el momento emocional de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. A nosotros los médicos, cuando terminamos, que nos vamos a graduar, que estamos todos llenos de ilusiones, hacemos el juramento hipocrático. Hipócrates es nuestro padre, ¿no? El padre de la medicina. Y ese juramento hipocrático dice que la labor de nosotros como médicos es ayudar o curar hasta donde sea posible, pero siempre consolar. Tú que has estado, José, en los tribunales de ética, que has tenido tanto trasegar, digamos, en diferentes instituciones, en congresos, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a los familiares o a las personas que han padecido la enfermedad y que han sobrevivido? Bueno, las personas que han sobrevivido se las puede considerar cuando salen de una unidad de cuidado intensivo como unos seres realmente afortunados. Ellos son los que nos transmiten el mejor mensaje que uno puede recibir y la mejor enseñanza como médico, porque ellos nos transmiten sus vivencias cuando estuvieron ellos solos, cuando a veces no les dijeron nada, pero como decía Claudia, en estos momentos, la única mano amiga que hay son el equipo de cuidado intensivo que con celulares, con videollamadas, hacen que las personas que están en cuidado intensivo y su familiar se puedan comunicar, y ese lazo de familia les ayuda a mucha gente a salir. Cuando viene el deceso, pues eso sí es grave, tanto como médico decirle al familiar que su paciente ha fallecido. Y de allí vienen muchas cosas. De ahí dicen, pues como todo, médico bueno, médico malo, médico mediocre, bueno, vienen todos los epítetos en contra del médico. Y de allí también se vienen muchas demandas, porque dicen, este médico no hizo nada, este médico no lo ayudó, pero no saben en realidad el sufrimiento que tiene y el estrés del médico con el paciente para sacarlo adelante. Y sobre todo, hay familiares que son muy receptivos y ellos saben, pero hay otros familiares que no son receptivos. Ese es el principal problema que nosotros los médicos nos hemos visto abocados. Y sobre todo, hablar con franqueza ante el familiar y irle diciendo su evolución. Si va con mala evolución y con buena evolución, pero en ningún momento darle esa desesperanza de que puede llegar a fallecer o no puede llegar a fallecer, porque ese sí es el dilema que nosotros siempre hemos tenido entre la vida y la muerte. Pero allí prácticamente el médico, sea especialista, sea general y todo, sirve como psicólogo para sus familiares y llevarlos con ese dilema tan grande de que al perder un ser querido, pues es lo más duro
lo más triste para ellos y ver la forma como ellos lo reciben, y después llegar y también en ese medio de consolación que ellos se cuiden entre ellos para que no caigan como cayó su familiar. La situación es muy compleja. Aquí uno de quienes nos están siguiendo está viviendo una situación bastante difícil. Nos comenta que su padre en este momento está en unidad de cuidados intensivos, que ella no lo puede ver y que le gustaría que él supiera allá en la unidad de cuidados intensivos todo el amor, todo el cariño que siente por él y que no está solo. Esa es una situación muy difícil, muy compleja para nosotros como médicos. Pero la recomendación que yo le doy, por supuesto, a quien está padeciendo esta situación tan difícil, tan compleja, es que la enfermedad, la COVID-19, tiene muchísimas repercusiones a nivel psicológico y emocional. Y nosotros podemos hacer mucho desde el punto de vista afectivo. Siempre estar pendientes, entender de todas maneras que nosotros los seres humanos estamos sometidos a una serie de contingencias que nosotros no podemos controlar, que no podemos manejar. En este caso, a quien nos está siguiendo, que nos comparte su dolor, nosotros, Claudia, José y yo, por supuesto, le enviamos nuestro cariño como médicos, nuestro afecto, y que no se pierda nunca la esperanza. Yo soy una persona de fe y yo creo absolutamente en las grandes posibilidades, en las infinitas posibilidades de recuperarse que tiene el ser humano. Entonces, desde aquí le deseamos, por supuesto, que tenga una recuperación y que no pierda la fe, que no pierda la esperanza. Eso es un aspecto fundamental. Hay además una última inquietud, porque el programa se nos acabó. Aquí nosotros estamos disfrutando, ¿cierto?, de todos estos temas, pero el programa se nos acabó y yo pienso que aquí, bueno, les están enviando Patti Arteaga desde Quito, que un saludo muy especial, Anderson Buitrago desde Pasto, Ana Jimena Garzón nos hace la siguiente pregunta, y yo creo que ya con esto terminamos. Desde su profesión, ¿cómo ven la terminación del periodo de confinamiento? Eso es una discusión que siempre se tiene, ¿cierto?, con respecto a ese enfrentamiento que hay entre la economía y que nos morimos o de COVID o de hambre, en fin, ¿cierto? Es una situación bien compleja. A nosotros nos toca, por supuesto, opinar desde la perspectiva médica, sin olvidar, por supuesto, que una buena alimentación hace parte de nuestra salud. ¿Cuál es tu concepto, Claudia, con respecto a esto? Bueno, Uriel, realmente es una pregunta difícil que lleva bastantes dilemas, principalmente los económicos, pero yo creo que ahora ya depende de cada persona. Realmente mi posición es más personal. Ahora yo me cuido por mí, por mi familia y por los que están a mi alrededor. Entonces yo creo que esa es la mejor arma que tenemos para evitar nuevos contagios, para que las personas, para que el número, las cifras de contagios y de muertes por coronavirus comience a aumentar. Yo creo que estamos en un país y con una economía que realmente no soportaría otro tiempo de confinamiento, pero yo creo que también la gente tiene que entender y tomar un poco más de conciencia que el virus sigue presente, que nosotros seguimos en pandemia. O sea, que no estamos en un periodo post-pandemia, que el virus no se fue, que el virus sigue presente. Entonces, yo creo que cada persona ahora tiene que hacerse un poco más responsable y tomar un poco más de conciencia en cuanto a las actitudes. Si ustedes se dan cuenta, yo creo que a nivel Colombia podemos verlo en el día a día. Las personas no utilizan el tapaboca de la manera correcta, las personas no se lavan las manos, las personas no mantienen un buen distanciamiento social. Entonces yo creo que esas pequeñas cosas pueden generar grandes cambios, y eso que veíamos tan lejano al comienzo, allá en Wuhan están con una pandemia, después en España están con una pandemia,
Ahora ya lo vivimos más personal. Ahora es mi familiar tiene COVID, alguien que conozco murió de COVID, mi vecino está internado por COVID. Entonces yo creo que ahora depende de cada persona ser un poquito más consciente, porque el virus continúa, las cifras pueden seguir aumentando. Como sabemos, y mi padre ya lo mencionó, no tenemos un tratamiento establecido, entonces nosotros mismos necesitamos tomar nuestras medidas para evitar que ese caos vuelva a comenzar. Entonces yo creo que ya depende de cada uno. ¿Cuál es tu opinión, José? Bueno, en esto mi opinión muy personal, ¿no? Sobre todo el confinamiento nos ayudó mucho. Primero, para disminuir la enfermedad. Y otro, también, digámoslo en un término coloquial, para que nos armáramos en los hospitales para recibir los pacientes. De aquí, sí, es una opinión muy personal. Por ejemplo, el caso de la tutela que hubo de que los pacientes viejitos o adultos mayores colocaron para que se los dejara salir. En mi opinión, como médico y con todas las comorbilidades o todas las enfermedades que ellos tienen, era prácticamente salir a suicidar. Es mi opinión personal. No sé cómo un juez de la República, con todas las enfermedades, todas las comorbilidades que se le ha dicho a la gente que no salga, que tiene estos problemas, ellos fallan y sacan esos viejitos a la gente. Muy personal, dije yo, en esa sentencia le faltó decir que aquellos que salían debían también firmar para no entrar a una unidad de cuidados intensivos. Yo creo que allí sí debemos tener en cuenta, la justicia debe velar por el paciente y no sacarlo prácticamente a que se enferme, porque hemos visto que los adultos mayores son los que tienen más problemas para infectarse. Bueno, Claudia Bravo, con un cordial saludo. Ella fue una de las personas que me invitó ahora para este simposio que hay en la ciudad de Pasto. Ella es trabajadora social y nos dice lo siguiente: desde el punto de vista de la humanización, el médico tratante debe potenciar mecanismos que acerquen al paciente con su familia, ya que este vínculo ya significativamente su recuperación. Estoy completamente de acuerdo, de eso no hay duda, ¿no? Y de hecho, nosotros, los médicos, especialmente los que trabajamos en los aspectos de la humanización, sabemos que hay un medicamento que es poderosísimo, ¿cierto? Y es el amor, y es el afecto que nosotros podemos tener por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados. Entonces estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hace Claudia. Por aquí también me dicen que Sofía Jimena Jurado dice que a la primita y al doctor, gracias por las recomendaciones, que un abrazo muy fraternal. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos para despedir el programa. En nombre del equipo directivo, administrativo y asistencial, damos un saludo muy especial a todos nuestros usuarios del norte del valle, el eje cafetero y del resto del país. Nos permitimos informar que a la fecha tenemos convenio con las siguientes empresas administradoras de planes de beneficios: SOS, Medimás subsidiado y contributivo, Admexsalud, Cosmitet, Pijao Salud, Famisanar, Comeva, Sura, Nueva EPS, Barrios Unidos, Ambú, Confenalco Valle, y también atendemos solicitudes por evento de Salud Total, Sanidad de la Policía y Confachocó. Para los servicios de internación adictivas hombre y mujeres, internación en salud mental
Hospital Día para Adictivas y Salud Mental y servicio de consulta externa para psiquiatría, psicología, terapia ocupacional. Igualmente tenemos el servicio y nos encontramos habilitados para el suministro y mantenimiento del plan de metadona. Así que para todos bienvenidos y esperamos poderlos atender en una de nuestras sedes ubicadas en la ciudad de Cartago, Cerritos en Pereira y Dos Quebradas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Un saludo para terminar, muy especial pues a Janet, Gloria Neira, que también se conectaron aquí a nuestro programa. Quiero darle un agradecimiento muy especial a la doctora Claudia Lucía Mier. Hay todas estas manifestaciones que ha recibido de cariño, las preguntas, las inquietudes. Muchas felicitaciones con respecto a la claridad en la exposición del tema. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Uriel, por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todas las personas que nos enviaron un saludo fraternal. Realmente para nosotros es muy importante que todas las personas tengan claridad y un poco más de conocimiento, que quitemos un poco esos mitos y esclarezcamos conceptos para buscar ayuda cuando lo necesitemos. Igualmente saben que cuentan con nosotros como médicos en todos los ámbitos, que nos formamos para ayudar y salvar vidas y pues esa es como la mayor recompensa que tenemos. Entonces, muchas gracias de verdad por acompañarme. Y José, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad me gustaría que este programa se extendiera más para que pudiéramos hablar sobre muchos de los temas que tienen que ver con este tema que hemos escogido sobre la COVID-19. Gracias, José. Muchas gracias, Uriel, el habernos invitado. En realidad es un programa que nos dio muchas luces y nos enseñó con los chats que nosotros vimos también de las personas que nos preguntaban y nos decían. Nosotros queremos agradecerles a todos los televidentes y oyentes y las personas tanto de Nariño, del Ecuador, como también de Risaralda y el eje cafetero que se conectaron con ustedes en un programa tan prestigioso como lo llevas tú, Uriel. Un abrazo a todos y muchas gracias y ojalá terminemos con esta pandemia antes de que ellos no nos vaya a arrastrar. Muchas gracias. Muy bien. Para el próximo jueves le hacemos una invitación. Vamos a hablar con respecto a un tema muy importante. Vamos a hablar con respecto al estrés, la enfermedad y la curación. Vamos a tener invitados especiales desde la República de Argentina, a Cecilia Schwarz-Barut y al profesor Pablo Cólica, que es una persona de mucho reconocimiento a nivel internacional en el tema que tiene que ver con medicina del estrés. A todos ustedes, muchísimas gracias. Excusen ahí las dificultades que se presentaron en la conexión, especialmente de parte mía, porque veo que Claudia y José estuvo todo perfecto. Trataremos de mejorar esta situación. Que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche.